Hola a todos, estoy aquí súper contenta. Va a ser nuestra última entrevista del año hoy y tenemos una invitada súper especial con nosotros, Joana Gómez, que ahí ya veo que está conectada. Bueno, antes de empezar, yo sí quería aprovechar primero dándole las gracias. Fueron 11 entrevistas que hicimos este año desde finales de julio y quería darle las gracias a todas esas maravillosas mujeres que nos acompañaron acá, que compartieron con nosotros su experiencia, que compartieron con nosotros su historia y que nos dejaron absolutamente inspiradas y con mucha emoción de seguir adelante con los emprendimientos que tenemos, ¿no? Y bueno, y gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando en estas entrevistas live o que las han visto los videos después, porque bueno, gracias, eso nos da como fuerzas a todos para seguir adelante y me encanta que estas entrevistas los inspiren y les dejen aprendizajes interesantes. Bueno, voy a invitar a nuestra invitada de hoy que les va a encantar. Ya te invito. Listo. Ya te mandé la invitación, Joana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar acá. Feliz de estar acá contigo. Súper, súper chévere. Te voy a presentar porque no te he presentado aún. Bueno, Ujú, Joana es colombiana ujú. y ha montado su empresa de investigación de mercados en Estados Unidos, pero además es abogada y Mm, hablamos y estudió su carrera casi que dos veces porque primero en ujú. Colombia y después acá en Estados Unidos y después tuvo todo un proceso de transformación y de reinventarse que va a compartir con nosotros acá hoy. Estamos súper contentos de estar contigo, Joana, muchas gracias. No, Tulia, a ti mil y mil gracias. La verdad es que me encanta estar acá, estar acompañándote y además el emprendimiento que tienes y lo que has estado haciendo y como las cosas que tienes pensadas y todo lo que has estado manejando me parece lo máximo porque, o sea, mi experiencia ha sido que no siempre es fácil encontrar con quién conversar, a quién hacerles preguntas y especialmente si uno está tratando de hacer esto en Estados Unidos, pues es un poquito diferente a como lo que uno de golpe conoce cuando arranca en otra parte, en otro país, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Colombia. Entonces, de nuevo, mil y mil gracias por invitarme porque me parece fantástico poder conversar contigo y además lo que sea que les puedo compartir y lo que podamos conversar me parece delicioso. La idea es que sea como charladito, yo tengo acá mi cafecito y ahí lo vamos conversando. Yo tengo algunas cositas que me gustaría compartir con ustedes, pero de nuevo, mil y mil gracias, me encanta estar acá. Súper. Mira, y para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue que pasaste de ser abogada? Porque además lo que me contabas era que tú estabas absolutamente segura que al principio eso era lo que Ujú. querías hacer, tanto que estudiaste, pues como dije, la carrera dos veces, Sí. a montar tu propia empresa con tu esposo. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, lo chistoso es que mis compañeros universitarios, yo soy abogada javeriana en Colombia y muchos se burlan de mí porque la más abogada del curso era yo. Hasta el punto, o bueno, era yo con algunos otros de mis compañeros, pues, pero estaba tan absolutamente convencida que ese era pues que eso era lo que yo había pensado que iba a ser como mi futuro, que hice la carrera en Colombia, luego fui a Chicago, me entré a Northwestern, hice la carrera en Northwestern, toda la carrera, tomé la barra, empecé a estudiar empecé a trabajar en una oficina de abogados grande allá, pero creo que, y eso está muy conectado con algunas de las cosas que quiero como compartir hoy pues como con las personas que están viendo, y es, pues que uno a veces no necesariamente sabe exactamente en dónde va a terminar, y hay cosas que son sorprendentes, son un poquito imprevistas, y hay veces la adaptabilidad es súper importante. Pero entonces, ¿qué les puedo contar así rápidamente acerca como de mi carrera? Y es, yo arranqué abogada en Colombia, empecé trabajando en Colombia, siempre tuve la idea de que yo quería ser abogada en Estados Unidos. Empecé pensando que iba a ser como un LLM,
Luego terminé haciendo toda la carrera, tomé la barra, entré a trabajar en una oficina de abogados grande, aprendí muchas cosas y aprecio mucho todo lo que aprendí, como todo el entrenamiento, porque pues hay muchas cosas que es, culturalmente uno de golpe no entiende hasta que no tiene la posibilidad de trabajar o si uno tiene la oportunidad de interactuar con clientes americanos, eso es súper útil. Entonces yo eso lo agradecí mucho, pero realmente fue la vida la que me cambió las cosas entre las dos carreras, o sea, entre estar en Colombia, casarme y mudarme a Estados Unidos y arrancar la carrera en Northwestern, yo aprendí a hacer investigación de mercados. Entonces, por eso la empresa que tenemos actualmente y que arranqué yo es posible hoy en día. Es porque hubo una educación previa, porque tuve experiencia previa y porque pues existió la posibilidad de hacer un poco la transición entre el derecho y los negocios. Pero creo que lo que hablábamos, Julia, es que de golpe lo más chévere es como poder, y lo que me gustaría a mí hacer hoy, más que de golpe como comentar mi trayectoria personal, es, ya llevamos, o sea, yo llevo en esto 13 años, o sea, yo de hecho he sido empresaria más de lo que he sido abogada, entonces, lo que me parecería chévere es como poder compartir como tips, valores, actitudes, cosas que me han servido, cosas que he tenido que aprender especialmente estando en Estados Unidos, porque la cosa es un poquito diferente. Entonces, me gustaría como poder compartir eso y, y Me algunas cositas tácticas al final. Me parece súper, súper chévere y me parece como súper provechoso que nos puedas contar un poquito cuáles fueron esas lecciones aprendidas Sí. y esos temas que a ti te ayudaron a, bueno, a tener esta empresa azul tan Ujú, exitosa que es hoy con clientes importantísimos ujú. y bueno, y que durante 13 años pues has logrado seguir creciendo y seguir creciendo es porque estás agregando mucho valor a tus clientes, que yo siempre lo que digo es que uno lo que tiene que buscar es eso, ¿no? Cómo ayuda a sus clientes a resolver los problemas y que Claro. eso es lo que va a lograr que la empresa sea exitosa. Entonces, cuéntanos como qué te ha servido a ti, qué son esas lecciones que tú has aprendido. Pues mira, como para darle contexto, porque obviamente la empresa de nosotros, o sea, como para las personas que no me conocen y que no saben nada acerca de Azul, nosotros tenemos clientes muy chéveres, o sea, hemos tenido la oportunidad de generar una cantidad de negocios muy interesantes en los últimos 13 años. Entonces, entre nuestros clientes están Amazon, está LinkedIn, está Toyota, estamos haciendo muchas cosas, hemos hecho cosas con Twitter, hemos hecho cosas con, o sea, muchas empresas muy conocidas, con Univision, que obviamente tú conoces muy bien por tu conexión con Juan Pablo, evidentemente. Hay muchas cosas que hemos hecho. Lo chévere es que, y lo interesante es que ha sido un proceso muy gradual, en donde uno arranca poco a poco y tienes que tener una serie como de actitudes para poder llegar a eso. Entonces, arrancando con tu primera pregunta, pues lo que yo pensaba es las primeras cosas que uno tiene que hacer, o que para mí fue muy útil, es un poquito olvidarse de lo que uno piensa que uno sabe cuando sale de Latinoamérica y llega a Estados Unidos. Es un poco un tema de adaptabilidad, uno tiene que aprender a reinventarse y salirse un poquito de la caja en la que uno mismo se pone con la educación y con la experiencia en Latinoamérica. Porque cuando uno llega a Estados Unidos las cosas son muy diferentes y hay que empezar un poquito de nuevo, hay que reinventarse un poco y hay que entender que la cultura americana es bien diferente. Entonces hay que adaptarte. Hay muchas cosas que uno trae que son muy valiosas y esa va a ser como uno de los puntos que me gustaría hacer más adelante. Pero tal vez, y yo he hablado con mucha gente, muchos empresarios y además gente que quiere ir a estudiar y se quiere quedar y a mí me encanta hablar de este tipo de cosas. Entonces, eh, el tema es que hay veces uno como que se queda un poquito dentro de lo que uno piensa que uno es y si te quedas en eso, de golpe como que no te das la oportunidad de crecer y de expandir y como de reinventarte un poco y eso es necesario, porque específicamente en Estados Unidos la cultura es bien diferente, la cultura de negocios es bien diferente, lo que se considera como profesional es bien diferente y hay que acoplarse. Pero no es que lo que uno trae no funciona, funciona súper bien. Lo que pasa es que hay que aprender una serie de reglas y hay que salirse un poquito de la caja en la que uno a veces se mete uno mismo por su educación, por sus expectativas, por su experiencia. Y pues te lo digo yo empecé abogada y terminé empresaria, o sea, yo me tengo que reinventar, pero lo agradezco mucho porque realmente eso me sirvió para poder estar en donde estoy hoy. Entonces, yo no considero que, a los americanos le dicen a eso un pivot, que es cambiar, es como salirte de lo que sabes y de golpe
como aprender cosas nuevas, normas nuevas, reglas nuevas, salir de hábitos que no te sirven, empezar a hacer cosas diferentes. Y cuando uno lo logra hacer bien, creo que especialmente de nuevo, esto es como dentro de todo el contexto de los Estados Unidos, eso es absolutamente clave porque la cultura y las expectativas de negocios son bien diferentes. Entonces hay que ser adaptable. Y otra cosa que conversábamos el otro día era Ujú. también esa adaptabilidad, pero además ese tema como de seguir uno siempre aprendiendo, no Sí, necesariamente en una educación totalmente. pues formal, pero Ujú. como la importancia de seguir aprendiendo siempre y seguirse educando uno. Eso, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido acá en Estados Unidos? Pues mira, lo que pasa es que la competencia en Estados Unidos obviamente es súper intensa, entonces hay que estar siempre encima de todo el tema tecnológico, independientemente de cuál sea tu emprendimiento, pues, o sea, el mío específicamente es consultoría de marketing e investigación, pero puedes estar, no sé, puedes haber arrancado un negocio en donde tú puedes ser estilista, puedes ser panadero, puedes ser, hay múltiples cosas, puedes estar en real estate. Lo importante ahí es uno realmente no se puede sentar y no se puede echar como en los laureles porque la cultura y el nivel, la velocidad de la educación y la velocidad de los como de las competencias que uno tiene que tener en Estados Unidos son muy importantes. Entonces uno tiene que estar súper encima de todo, encima de la tecnología, encima de lo que está pasando en tu industria, tienes que estar enterado. Y además, si te apasiona lo que haces, eso es relativamente fácil, pero uno no puede pensar que entonces ya terminé la carrera o terminé mi especialización y ya terminé. Realmente la educación nunca, nunca termina. Y adicionalmente, en Estados Unidos el tema del idioma es muy importante. Los dos idiomas es súper importante, porque si uno es bilingüe, tiene una cantidad de oportunidades y tiene una cantidad de cosas que puede hacer y tiene como tiene pues como un nivel de ventaja que no todo el mundo tiene. Entonces, pero sí, hay que aprenderlo a hacer todo, pero hay que mantenerse siempre, siempre al día. O sea que el tema de la educación no tiene que ser formal. Muchas cosas ocurren ya pasado el tema universitario y el tema de especializaciones. Es más como tienes que mantenerte siempre, siempre al día. De acuerdo. Y tú, un poquito hablando de eso, que es que tú empezaste, me imagino, como con unos clientes tal vez un poco latinos, y cómo fue migrar, digamos, a tener estos Ujú. clientes que tienes hoy. Pues sabes que esa es una excelente pregunta, Tulia. A mí me encanta cuando la gente me pregunta eso un poquito, nosotros incluso a los clientes grandes entramos un poquito como con caballito de Troya. Y pues arrancábamos con la idea de que como somos latinoamericanos, entonces sabíamos un poco más acerca de la cultura hispana. Pero si uno hace buen trabajo, realmente como que muestras todo lo que traes, de nuevo, como que te has adaptado. Y ahorita tengo un tip súper importante para la gente que está viendo que pues, les puede servir. Y es si uno como que amplía un poquito como su espacio y te das la oportunidad de conocer más gente y te das la oportunidad de ampliar un poquito tus horizontes, uno puede empezar a ampliar su línea de negocio. Entonces, de golpe tú puedes entrar dentro de un marco muy pequeñito, como con algo bien específico, y luego si empiezas a hacer un network con tu cliente, empiezas a ampliar lo que puedes hacer. Si te conocen por tu buen trabajo, uno puede empezar a ampliar y ampliar y ampliar. Por eso es que digo que es un caballito de Troya. Entonces nosotros entrábamos un, como con un marco bien específico y luego empezamos a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar y ahí empiezas tú a generar muchísimos más negocios y ya no necesariamente piensan que lo que tú puedes hacer es solamente atado con hispano, sino que de golpe hay más y más. Entonces, hoy en día nosotros hacemos global y multicultural. Entonces, nosotros lideramos mercado general, que es el mercado blanco-americano, hispano, asiático, afroamericano, y hacemos cosas internacionales también, pero nosotros entramos Es como entrar chiquito y chiquitito, empezar a ayudarle al cliente hasta que él te ve como que tienes las una capacidades solución. para poderle ayudar a solucionar sus problemas en general, sus problemas globales y no solo los del mercado latino. Y sabes que lo que hablábamos, no sé si recuerdas, es que, y esto lo has dicho tú, lo conversamos tú y yo, y me pareció súper ajustado, y no es tanto qué es lo que yo quiero para mí, sino cuál es la solución que yo le voy a ofrecer a mi cliente. O sea, y nosotros hemos tenido la filosofía de
queremos ser una extensión del equipo de nuestro cliente. Nosotros no queremos que ellos nos vean como proveedores o gente que les ofrece algo. Es más, ellos tienen una pregunta o hay algo que ellos tienen que resolver. Nosotros cómo podemos ser la extensión del equipo de ellos y generar ese tipo de confianza para nosotros poder entrar como a trabajar de tal manera en donde no es un proyecto, es una relación. Es una Por relación. eso, ujú, De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y también hablábamos hace un ratico, tú decías, no es solo mantenerse como en lo que uno conoce, ujú, sino hay momentos en que ya uno le toca como lanzarse al agua, o sea, uno empieza sí, como en su zona de confort, pero después ya ujú, va a llegar un momento ujú. en que uno dice, bueno, no me puedo quedar aquí en esta zona de confort, me tocó probar cosas nuevas. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia para ti. Sabes que esto vino de una lección estando yo en la oficina de abogados e incluso estando en la universidad en Estados Unidos. Mi idea era quedarme en Estados Unidos, entonces hubiera sido muy fácil hacerse uno amigo de la gente que es muy parecida a uno. Entonces en la universidad te puedes hacer amigo de todos los estudiantes internacionales, porque es mucho más fácil el idioma, la cultura, mientras que si te vas por el lado que es un poquito distinto, te va a tocar trabajarla un poco más. En mi oficina de abogados fue igual. Cuando yo entré, yo era la única latinoamericana y era la única latina en el corporate group de Sidley, que entre otras ahí fue donde se conocieron, Barack y Michelle Obama se conocieron en esa firma en Chicago. Yo estaba en el grupo corporativo y yo era realmente la única, yo era la única latina y era la única extranjera. Entonces, eso de por sí ya te pone en un sitio en donde es súper difícil porque no tienes como personas en donde fácilmente vas a encontrar una conexión cultural. Lo que a mí me enseñó, y esto me lo dijeron un par de personas que realmente fueron muy importantes para mi desarrollo profesional, fue, mira, salte un poquito de tu zona de confort, porque si uno siempre se queda con la misma gente que conoce, siempre estás con los mismos grupos, siempre estás hablando con los latinoamericanos, los colombianos, o dentro de tu gremio, siempre con los abogados o siempre con estos y los otros, y no te das la oportunidad como de conocer gente diferente y adicionalmente no te retas a ti mismo para salirte de ese lugar, realmente uno mismo se limita de una manera en donde de golpe más adelante no tienes la oportunidad de hacer el nivel de networking que quisieras hacer porque no lo hiciste antes. Entonces lo que yo he aprendido es, y especialmente porque yo me salí del derecho y entré al marketing y entré al tema corporativo, o sea, fue absolutamente clave yo poder haber hecho, y sí es difícil, o sea, es mucho más difícil tú hablar con Claro, un más, americano de Indiana que con sí, tu amigo colombiano, que nos entendemos y tenemos con esta conexión cultural tan sencilla. Pero lo que hablábamos tú y yo, Tulia, es, claro, si uno se sale un poquito de esas zonas de confort, lo que haces es que te retas para hacer cosas muy interesantes y te obligas a poderte conectar con otras personas y eso lo que va a hacer es que eventualmente te genera como la posibilidad de hacer mucho más networking. Entonces, no es fácil, es trabajo, pero es, paga. es trabajo, de acuerdo, Ujú. de acuerdo. Quiero hacer ahora una pausa por si acaso, si alguno tiene una pregunta que le quisiera hacer a Joana, nos la puede hacer en los comentarios y ella con gusto nos ayuda también a darnos su perspectiva del tema. Bueno, volviendo a este tema de retos, eh, una de las cosas que yo hablo mucho con las personas con las que trabajo es que uno no puede esperar como a tener todo perfectamente Ujú, listo para poder empezar su emprendimiento o empezar ujú, un nuevo proyecto o ir a buscar el nuevo cliente o sacar el ujú. nuevo producto, porque eso nunca funciona así. De acuerdo. Uno nunca va a ser el momento perfecto. Digamos, lo que yo digo, el Ujú, momento perfecto es como ya. ujú. ¿Y qué has aprendido tú respecto a eso? O sea, ¿cómo compartes esa visión o cómo Totalmente. fue la experiencia de ustedes en particular? Pues estoy totalmente de acuerdo. Sabes que yo creo que, y por eso hablábamos de la adaptabilidad, y uno tiene que ser un poco creativo y además tiene que tener un poco de paciencia porque hay cosas que uno arranca y tienes que empezar a aprender sobre la marcha. Porque si uno trata de tenerlo todo organizado, además el mundo está, la velocidad del mundo en este momento es tan diferente que si tú piensas que lo vas a esperar a que lo tengas listo, cuando tú piensas que lo vas a sacar ya no es. Ujú. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, con la pandemia,
es que nos ha tocado, nosotros ya hacíamos muchas cosas tecnológicamente, pero nos ha tocado subirle el volumen a eso sustancialmente. Porque mucho de lo que nosotros hacemos es entrevistar consumidores, hablar con gente, además hablamos con clientes, tenemos que presentar informes, estamos dándoles a ellos como eh, algún direccionamiento estratégico. Y ahora con el tema de la pandemia, pues evidentemente esto no se puede hacer en persona. Entonces lo que nos ha tocado hacer es reinventarnos un poco y sobre la marcha es cuáles son las mejores plataformas, cómo nos contactamos con la gente, cómo hacemos para que, como para asegurarnos que el negocio no sufra, pero no podemos esperar, porque en este momento realmente las cosas no dan pausa. Entonces estoy contigo, yo creo que ahí, y ese es otro valor que es muy importante. Entonces, uno es la adaptabilidad, el otro es la creatividad. Con base en lo que hablábamos tú y yo, Tulia, y te comentaba, es, hay que tener un poquito de coraje, ¿no? Hay que tener valor porque te mandas un poquito, ¿no? Hay un momento en donde hay que brincar, porque pues al final del día nunca vas a tener lo todo resuelto y el emprendimiento es un poquito acerca de eso, que es como pues hay que aprender y hay que adaptarse y calibrar sobre la marcha. Entonces sí, si esperas demasiado de golpe, se pasa el momento y el timing es muy importante. Y creo que también mucho de persistencia, ¿no? Como que Ujú, siempre que converso, que en estas entrevistas siempre sale el tema de persistencia, como que, ujú. uy, yo a veces siento que ya no puedo más, pero yo sé que tengo, o que Sí. estoy Ujú, cocinando las que cocina, o que seguir haciendo ujú. mis mesas, o sea, todo es como hay Sí. que seguir, continuar persistencia y persistencia, ¿no? Sí, y también es un poquito de autocompasión, porque es como si vas a ser un juez muy duro de lo que estás haciendo, pues de golpe no vas a querer continuar, mientras que si lo ves como algo que nunca va a estar terminado, sino que siempre va a ser un proyecto que sigues mejorando, y realmente como que además si hay pasión real y te gusta lo que haces, pues uno como que tiene la oportunidad de darse como esos espacios. Para aprender, sí tienes que volverte experto en algo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien consistentemente, pero eso no significa que uno no se equivoque o que hay momentos en donde uno simplemente se siente cansado y no quiere seguir. Pero de que hay que seguir, hay que seguir. Pero sí, la persistencia es absolutamente clave y en ese sentido coincido con tus otras invitadas. Me gusta mucho ese tema de autocompasión y enmarcarlo como lo estás enmarcando en un tema de que es que no es que esto es terminado y así fue, sino Mm, que, mm, es un tema que va en evolución, cada vez ujú, yo puedo hacerlo mejor, cada vez voy a aprender cosas nuevas, porque sí, la verdad es que a veces uno mismo es el que es el que más duro se da, ¿no? ujú. Y más se critica, es como su crítico más grande. Entonces el tema de entenderlo desde un punto de vista que es que ya no es esto es la final y ya ahí se acabó, sino es un tema que va evolucionando, me parece súper interesante verlo de esa manera. Chéverísimo. Sí, y sabes que me has preguntado, por ejemplo, y en parte me gusta mucho lo que estás haciendo tú ahorita, es porque a veces es difícil uno encontrar con quién conversar. Entonces, si tú estás como en tu propio diálogo interno y no tienes con quién charlar, es difícil a veces saber como cuáles son las mejores opciones en términos de, oye, ¿qué hago, qué no hago, con qué sigo, con qué no sigo? El tema del networking es importante y de muchas maneras, porque sabes que una cosa que ha sido sorprendente para nosotros es que, por ejemplo, nosotros hemos conocido clientes a lo largo de estos 13 años que hoy en día trabajan con nosotros. O sea, uno nunca sabe en dónde vas a terminar, porque obviamente hay veces haces conexiones con gente que conoces, hay veces ellos entienden tu negocio como tú quieres que ellos lo entiendan, y el tema del equipo es absolutamente clave porque uno arranca siempre solo, o sea, tú haces todo, ¿no? Entonces uno se pone todos los sombreros. Uno es, ¿no? El CFO, el CEO y además es la persona que arma el email y contesta la cosa y hace todo. A medida que el negocio progresa y progresa, tienes que traer a otras personas. Y para nosotros como lo más clave ha sido encontrar gente que entienda los valores que nosotros tenemos, la pasión que tenemos por el negocio y que obviamente sea súper competente, pero es más como un fit en donde nosotros cuidamos mucho nuestro equipo.
Es un equipo que no es muy grande, está parte en Estados Unidos, la mitad, y hay una parte que está en Colombia. Y la verdad es que para nosotros es súper importante que el equipo se entienda, se quiera y que seamos realmente como una familia hasta cierto punto. Eh, pero muchos de de nuestros ahora colaboradores han venido de clientes anteriores, porque pasa mucho que la gente arranca joven en empresas como tú, en McKinsey, o en agencias de publicidad, o como con estos emprendimientos súper grandes. Luego llega la vida y empiezan a cambiar las prioridades y la gente quiere otras cosas y empresas como la nuestra ofrece cosas muy chéveres porque puedes vivir en donde quieras, manejas tus horas, trabajamos juntos y no tienes que estar como marcando tarjeta. Y lo chévere es que nos conocemos, hemos trabajado, conocen la industria. Entonces el networking no es solamente importante porque vas a tener la oportunidad de tener muchos clientes, que eso también es clave, pero por otro lado también es porque de golpe clientes pasados se convierten en tus colegas y eso es súper bonito y de Sí. nuevo es como las relaciones a largo plazo. Y en la medida pues en que tú los conoces, ya sabes pues cómo son, pues se vuelve como mucho más fácil traerlos a tu equipo porque los traes pues con mucha más seguridad, ¿no? Porque una de las cosas que también pasa mucho es que, como tú dices, uno empieza solito y uno es todo, todos los Todo. sombreros, ¿no? Pero Ujú, además también empieza a dar como mucha ansiedad empezar a soltar, pero solo en la medida en que ujú, tú sueltes es que vas a poder crecer, entonces es claro. como un tema complejo, pero pues que hay que dar de nuevo el salto, ¿no? Pero mucho Ujú. más fácil, pues, si es con personas que tú ya has trabajado, que tú conoces, pues, y que compartes tus valores, que al final creo que es lo más importante, ¿no? Sí, y sabes que el tema de delegar no es fácil, pero es absolutamente clave. O sea, que estoy completamente contigo en que, pues, ¿me entiendes? Si uno no suelta, no puede crecer, porque pues llega un punto en donde realmente sí, uno no puede manejarlo todo y ponerse todos porque solamente hay X horas en el día en donde uno puede trabajar y tú, pues el ideal es tener vida familiar, tener vida personal. Entonces sí hay que aprender a delegar y cuando uno arranca un negocio, eso es complicado de soltar. Pero si tienes un buen equipo, por ejemplo, ya yo en este momento hay personas con las que yo sé que son absolutamente claves para mí y para nosotros. O sea, un hashtag de nosotros es GoTeam, porque ya en este momento casi que todo es un equipo. Ya casi que nada, absolutamente nada, lo hace una persona individualmente. Entonces Sí, siempre estamos como, haz tú esto, yo hago lo otro, pero somos todos amigos, nos conocemos y eso ha sido muy importante para nosotros, para poder crecer, pero no tanto que se siente como que ya no sé quiénes son, sino que somos un grupo como muy tight, pero que estamos haciendo cosas muy chéveres. sí, chévere. Eso es clave para poder crecer, uno tener personas en las que pueda, pues, confiar, Confiar. ¿no? Ujú. Mira, y una de las cosas también que a mí me gusta hablar un poquito es que, claro, todo el mundo entonces entra a tu página web y ve estos clientes, ¿no? Y todo el mundo piensa, uy, no, qué chévere. Pero pues chévere fue que fue un proceso largo Largo. y Ujú, esforzado, ujú. ¿no? ¿Cuál es como una de esas historias que tú te acuerdas que tú decías, ay, no, ya quiero como tirar la toalla en este momento, pero no, seguiste adelante? Sabes que una cosa que nosotros hemos hablado internamente mucho es que nosotros lo vemos como plantar muchas semillas. Ok. Sabes que como que uno arranca, tú sabes que estás entrando, por eso te hablaba del caballito de Troya y por eso es que uno tiene que tener mucha paciencia, porque especialmente en Estados Unidos uno tiene que entrar más por mérito que por conexión, o por lo menos así ha sido para nosotros. Que tú entras poco a poco y uno arranca de golpe con un proyecto o dos proyectos y empiezas a generar relaciones y además empiezas a que la gente confíe en tu trabajo y sepa quién eres y por qué lo haces bien. Entonces, hay múltiples historias en donde, mira, arrancamos en Toyota, por ejemplo, que es mi cliente más grande en este momento. Arrancamos con un proyecto súper pequeño, chiquitico, de nuevo, hispano, porque así entramos. De hecho, nos abrió la puerta a la agencia de publicidad y a partir de ahí ha sido un proceso de 10, 12 años y una cuenta
que era muy pequeña, hoy en día es de las cuentas más grandes que nosotros tenemos en la empresa y ya no es hispano, ya no es solo creativo, ahora es gigante, pero hemos tenido la fortuna de poderlo hacer y hay que tener mucha paciencia, por eso digo que es un poquito de sembrar, sembrar, sembrar y esperar. Y mantener tus relaciones, estar encima de tus clientes, qué necesitan ellos, cómo puedes ayudar y también estar muy pendiente de las oportunidades, porque a veces se abre la puerta y es una cosa relativamente del momento y de golpe un poquito como específica, pero si ya tú estás adentro y te logras posicionar bien y haces súper buen trabajo muy consistentemente y uno tiene toda la paciencia para esperar a que salga el arbolito, nuestra experiencia ha sido que resulta. Y así ha sido con casi todas las otras cuentas. Entonces, hablando un poquito entonces, tenemos el tema de la adaptabilidad, el tema de Ujú, la creatividad, el tema de la paciencia, ujú, de salirte de tu zona de confort ujú, mezclado con networking. ¿Hay ujú. alguna otra lección así que se me esté olvidando o que quieras como compartir con nosotros? De alto nivel hay un par de cositas más y luego tengo un par de tips un poquito más prácticos como para que cerremos la charla. Pero de alto nivel hay una cosa que es bonita y es, y por lo menos así es en el mundo del marketing. Yo me imagino que así es en muchos otros gremios o muchas otras industrias. Pero nosotros hablamos mucho del efecto como de abejita y es, hay un cliente tuyo que puede empezar en una agencia, luego se independiza, luego vuelve a otra agencia o luego quiere trabajar contigo entonces, y nosotros lo hemos visto mucho, hemos tenido como la oportunidad de ver cómo la gente se mueve. Si uno durante el curso de su carrera y de su profesión y arrancas tú como un empresario y de golpe es una persona con la que tú arrancaste así, o sea, que arrancaste y charlamos y oye, estoy saliendo de la universidad y no sé qué hacer y necesito con quién conversar y de golpe esa persona termina siendo el jefe de Consumer Insights de algún lado y se acuerdan de ti porque les dedicaste el tiempo, conversaron, charlaron, hicieron las cosas. Para mí que si uno es como superhumano, hace las cosas bien, se conecta con la gente, aprecia lo que traen en el momento en el que vengan, yo pienso que eso es más networking que lo que a veces la gente entiende normalmente que lo networking es. Esto no es de ir a cócteles y pasar tarjetas. Ujú. Esto es un tema de hacer relaciones, conversar con la gente, entender qué les importa, por qué lo están haciendo, cómo puede uno ayudar. Y de golpe en algún momento uno se vuelve a conectar. Y Es verdad. miramos, pero hay que ser un poquito generoso y además hay que valorar a las personas no solo por lo que son, sino por el potencial que tienen. Y ahí tocas un tema que a mí me parece súper importante y es ese tema como de ser generoso y dar siempre lo mejor que uno pueda, no importa Ujú, quién es, en qué nivel de la organización está, sino ujú, siempre buscar uno ser generoso con su conocimiento, con su tiempo, con ujú, las cosas que ujú, valen la pena, ¿no? Y compartir ujú. lo que uno tiene para ofrecer al mundo. Sí, porque no solamente es por cómo te vaya a beneficiar después, sino porque la vida es mucho más agradable así. Y haces más amigos, conoces más gente, tienes la oportunidad además de como conectarte con personas que vienen de diferentes puntos de vista. Entonces creo que por un lado es uno abrirse un poquito la cabeza. De nuevo, entonces por eso hablamos de la adaptabilidad, de salirse un poquito de la caja en la que uno a veces se mete, pero adicionalmente es no necesariamente uno pensar que es, ¿qué me va a dar esta persona a mí? Sino, ¿quién es esta persona? Y chévere, nos conectamos, nos conocemos, conversamos y miramos a ver, puede que esta persona termine siendo un cliente mío, un proveedor mío, una persona que trabaja para mí o simplemente una persona que me encanta ver cada vez que que nos encontramos y charlamos delicioso y aprendo cosas, pero Ujú. no necesariamente que la cosa sea tan transaccional, porque ahí realmente te pierdes como de muchas cosas muy chéveres de uno poder hacer. Para mí, que ese es el networking en realidad. Es uno, quiénes son, cómo eres, por qué estás, qué haces, y conozcámonos y charlemos. Eso me parece súper chévere. Y la gente lo sorprende a uno mucho. Nosotros hacemos investigación de mercados y la verdad es que a mí me encanta porque entre uno más conoce gente y más habla con gente de todo tipo,
se da uno cuenta que la humanidad es mucho más chévere de lo que uno cree. O sea, que Sí. yo salgo de las entrevistas mucho más feliz de lo que salgo preocupada, que uno entra incluso a las casas más sencillas, más humildes o a las casas más lujosas, más, donde sea que estés haciendo entrevistas. O vas a las oficinas de Toyota en Texas o vas a las oficinas de Amazon en Seattle y la gente es mucho más humana de lo que uno hay veces se imagina. Pero por eso hay que abrir un poquito la cabeza porque si uno solamente está leyendo las noticias y creyendo el social media, de golpe se come en cuento que no necesariamente es totalmente cierto. Ay, qué lindo eso. ¿Y cuál era la otra cosa que nos querías compartir de alto nivel? Que dijiste que nos ibas a compartir dos más. Sí, entonces en el tema de alto nivel hay una cosa que para los latinoamericanos y especialmente para nosotras las mujeres es muy importante y es, hay veces a uno le da un poquito de susto y es, no quiero hablar muy duro, no, o no, me da un poquito de temor salir a buscar lo que quiero buscar o no sé qué tanto traer de la persona que yo soy a las cosas que yo hago. Una vez uno ya ha entendido cuál es la cultura de su cliente y qué es aceptable, qué no es aceptable, qué es persuasivo, qué no es persuasivo, yo sí creo que es súper importante que uno traiga todo lo que uno es y la persona que uno es. Y para nosotras las mujeres especialmente, porque pues tu emprendimiento es específicamente para mujeres emprendedoras, yo creo que uno a veces tiene que dejar un poquito el temor atrás. Y es, yo sé lo que puedo hacer, sé lo que puedo traer y mira, yo no he tenido ningún problema. O sea, siendo latina, colombiana, siendo y obviamente mujer y como en ese momento pues como fundadora de mi empresa. Yo, eso como que yo finalmente lo que he decidido hacer es enfoquémonos en otra cosa. Entonces yo no sobreenfatizo mi género, pero yo sé que lo que eso genera y lo que eso le pone a uno es un poquito de responsabilidad porque pues hay veces a uno le da susto, no quieres levantar la mano, no quieres opinar, porque te da miedo que de golpe la cosa no sea bien recibida. Eso no es fácil de hacer, sobre todo si uno está arrancando al comienzo, cuando ya tienes un poquito más de trayectoria, creo que es algo que uno puede hacer un poco más, o si tienes una buena relación con tu cliente, lo puedes hacer mucho más, pero lo que uno se da cuenta es que dependiendo en dónde estés, el mundo en el que estés, el cliente con el que estés negociando, pero yo sí creo que uno, especialmente si sabes lo que estás haciendo y lo has hecho bien, yo creo que uno debería, o lo que yo sugiero es que uno simplemente como que traigas la persona que uno es al trabajo. Y porque al final tu emprendimiento y la empresa de uno es al final también como la cosa que de muchas maneras tu personalidad es lo que hace que eso arranque, funcione, viva y tenga lo que, y eso es lo que uno ofrece porque pues al final los socios, uno, dos o múltiples, y después el equipo completo es lo que hace que la empresa sea lo que es. Pero hay veces uno de mujer tiende a ser un poco o demasiado diferente o le da un poquito de susto levantar la mano y hablar o simplemente como que decide echarse un poquito para atrás. Yo siento que esa no es la mejor forma de hacer las cosas, pero si uno va a levantar la mano tiene que estar preparado. Entonces, Ya. si vas a decir algo y tienes una opinión, pues asegúrate de que lo que estás diciendo lo sabes hacer, conoces el tema, lo puedes respaldar. En ese sentido, para mí, el entrenamiento jurídico me sirve mucho porque yo siempre llego con mis hechos Súper preparada. muy preparada. Pero yo creo que es chévere porque nuestra cultura tiene muchas cosas chéveres. Nosotras además como mujeres latinas tenemos muchas cosas que aportar. Creo que es importante que uno se dé la oportunidad de hacer eso, sabiendo que de golpe le toca trabajar un poquito más y probarse un poquito más, pero si lo sabe hacer bien, hasta el momento mi experiencia ha sido que no solamente es impactante, sino que es súper bien recibido. Pero sí hay que estar muy bien preparado, Claro. pero no, no se trata de uno como simplemente no levantar la mano y no hablar y simplemente hablar. ¿Sí me entiendes? Si tienes la oportunidad de sobresalir, que no te dé miedo, hazlo, pero hay que estar preparado. Es como el miedo que muchas personas tienen porque piensan que no, de pronto no saben lo suficiente y les da miedo
pero saben muchísimo, ¿sabes? Pero es como uno mismo a veces también se crea unas limitaciones que no son ciertas y yo creo que lo importante es ser consciente de esas limitaciones para poder sacar lo mejor de uno adelante, ¿no? Sí, lo que yo creo es no hay que tener miedo de las ambiciones que uno tiene, de las competencias que uno tiene y puedes salir a traer lo mejor que puedes aportar, pero de nuevo, eso va de la mano con ser adaptable, aprende la cultura de tu cliente, siempre está encima de tus cosas. Entonces hay cosas que van como mano a mano, pero lo que yo veo y que siento que hay veces como entre las personas que conozco, en las amigas que tengo y las clientas con las que converso, sean emprendedoras o estén dentro de la carrera corporativa, es que a veces hay como un autolimitante en donde uno piensa que de golpe no está listo y de golpe sí está listo, pero entonces hay que tener un poquito de valor. Entonces, no es tan fácil, pero creo que a nosotras, especialmente a las mujeres, como que a veces nos falta un poquito de me voy a mandar a ver, sabiendo que tengo todas mis cosas organizadas, que yo ya lo tengo listo, sé lo que voy a decir. Pero entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo súper específico para mí, lo que te decía, mi cliente más grande es Toyota, es una empresa automotriz y hay una cantidad de personas en donde realmente son como los ingenieros o son las personas de marketing y es un mundo relativamente masculino. Y yo arranqué en una oficina de abogados, lo que te decía, en una división corporativa en Chicago, que es en la mitad de los Estados Unidos, en donde de nuevo yo era la única latina, la única extranjera, y esto es altamente masculino, y es, bueno, ¿me mando o me voy a poner a esperar a ver si me dan permiso? De No, acuerdo. pues me mandé. Me parece súper importante ese tema que estás tratando porque es casi que uno se limita, uno podría limitarse su éxito, ¿no? Como te lo Sí. estoy leyendo. Ujú. Sí, que a veces uno piensa que no puede, entonces ni siquiera te das la oportunidad de, en una reunión o en un proyecto de darte la oportunidad de hablar, de alza la mano y di algo. Sí, o tengo una pregunta importante, o yo creo que tengo algo que aportar. Hay veces uno mismo no se da la oportunidad porque le da temor. Ujú. Creo que cuando, especialmente si uno es y está buscando hacer emprendimiento, pues uno, te toca medio por la faja porque si no, no haces nada. Entonces, entre que llegue el momento perfecto o que me den permiso, o no haces nada. Pero Pasa. incluso si es una persona que está trabajando y tiene una carrera corporativa, hay veces nosotros las mujeres nos damos mucho autopalo y hay que salir. Yo creo que hay que salir, hay que arriesgarse un poquito más. Sí hay que estar preparado, hay que estar listo porque te van a cuestionar un poquito más, pero si lo sabes hacer y lo sigues haciendo, se convierte como en un ejercicio en donde no solamente uno se da cuenta que sí lo puede hacer, sino que si lo haces bien te empiezas a generar una reputación, una carrera y te abre una cantidad de puertas que de golpe no necesariamente es tan sencillo. Pero de nuevo, es una cosa que es un poquito como de autopoder y de autocreencia. Uno mismo tiene que hacerse como Sí, creerte tu el cuento, pumping up. Ujú. creerte Para tu poderlo hacer. ser súper consciente de que no te dejes, digamos, quedar callado, por decirlo de alguna manera. Ujú. Chévere. Bueno, Mica, y tengo como dos cositas prácticas porque yo sé que ya en este momento estamos junto, como en el momento del cierre. A nosotros nos hacen mucho las preguntas de si uno está arrancando un negocio, ¿qué hago? ¿Qué hago y qué no hago? Ya no en punto de vista desde el punto de vista de valores que hemos hablado y lo que yo te digo que pueden ser como actitudes y cosas que son claves, pero adicionalmente cosas como tácticas que son claves, especialmente en Estados Unidos. Yo tengo como cuatro o cinco cosas sencillas, pero que bien. sirven para uno arrancar. Una es si ya estás listo y uno sabe que está listo y realmente quiere ponerle como la firma que está listo, salga e incorpórese. Ok. Entonces, organiza tu vaina legal. Hay muchas formas de hacerlo. En LegalZoom se puede hacer. Hay que buscar bien como cuál es la mejor forma de hacerlo jurídicamente y cuál es como la forma de impuestos para hacerlo. Pero además, organicen la marca, o sea, realmente como que crear una entidad como para que uno realmente le ponga paticas al tema de que efectivamente
quiere arrancar un negocio. Ujú. Sí, que ya no hay excusas, ¿sí me entiendes? Es como ya existe, así es, y hay muchas formas de hacerlo. No es costoso, no es difícil, es más un tema de lo vamos a hacer. Pero adicionalmente, a medida que las cosas sigan saliendo, porque una cosa que yo le he dicho a amigos míos que arrancan es, yo creo que hay veces la mayoría del tiempo el problema no es que a uno le salgan los negocios, sino qué hace cuando le salen. Ajá. Entonces, tenga la estructura, organice su estructura, tenga sus libros, organice su tema, porque pues uno como persona natural te limita mucho. Los clientes no te dejan entrar. Entonces me preguntaste tú, ¿cómo hace uno para entrar en buena parte a todos estos clientes importantes? Lo primero que tienes que tener es una estructura jurídica, tienes que tener una marca, tienes que tener un número de impuestos, tienes que tener contador o tienes que tú manejar tu contabilidad de una manera en donde te dejen entrar y eventualmente te va a tocar tener seguros, sí o Ujú. sí. O Ok. sea, porque las empresas grandes le piden a uno una cantidad de pólizas para uno entrar porque ellos tienen que asegurarse, por lo menos en mi negocio, ellos tienen que asegurarse que si algo pasa, la empresa tiene la capacidad de responder. De acuerdo. Exacto. Entonces, una persona natural llega a un punto en donde ya las puertas se te cierran. Entonces, la entidad jurídica, así sea realmente una persona en una entidad jurídica, la sola estructura te da la posibilidad de entrar. Mientras que si es una persona natural, de golpe no se te abren las puertas. Porque hay ciertos clientes que o te hacen ir a través de otros o Ujú, simplemente no te dejan entrar. ujú. Ok, súper. Y la otra cosa es el abuelo de mi esposo, que ya no vive con nosotros, pero una cosa que fue muy clave que él dijo es, y para nosotros ha sido muy clave cuando empezamos muy chiquitos, es ve al banco y pide crédito cuando no necesitas plata. Ok. Entonces, si uno tiene un negocio y lo quiere crecer, tiene que buscar una línea de crédito, tiene que arrancarla temprano, tiene que tener paciencia como para irla creciendo, pero no, uno no la pide cuando la necesita, uno la pide antes. Qué No bueno. la usas, Ujú. arrancas, la creces, la creces, la creces, y es como las tarjetas de crédito. Pero la línea de crédito es clave porque si en algún momento tienes un tema de liquidez, hay cosas que quieres manejar, porque, por ejemplo, en la línea de nosotros que es servicios, uno arranca haciendo el trabajo y te pagan mucho después, pero uno paga todos los costos al comienzo. No, ve al banco y pide la línea de crédito antes de que la necesites. Claro, porque cuando la necesites ya no te la van a No te dar. la dan. Ok. Claro, y te van a pedir una serie de cosas, mientras que si uno lo hace bien, tienes Ujú. negocios, tienes flujo de caja, te están entrando las cosas, tienes Vas creando clientes. historia. Exacto, nosotros arrancamos con una línea enanita. Ujú. Hoy tenemos una línea gigante y no la usamos, pero el Pero tiene tema es, necesidad. si la necesitas, la tienes, por cualquier razón, ahí está. Pero si la pides cuando la necesitas, olvídate. Qué excelentes estos dos consejos, Joana. Muchas ¿Sí? gracias. Súper, súper chévere. Mira, y antes yo no quisiera terminar esto. Tú que eres pues como experta en todos estos temas de segmentación, Ujú, de entender al ujú, cliente. Una de las dificultades que tienen mucho las personas que están empezando es cómo de verdad conozco a mi cliente, o sea, porque tiene como esta ujú, idea vaga, pero cómo de verdad entiendo sus necesidades. ujú. ¿Qué consejos o si le darías tú a alguien que está empezando Ujú. como para entender bien a su cliente? O sea, ¿qué cosas podrían funcionar? Depende mucho de la industria, pero lo que creo que uno tiene que entender es, primero, ¿qué estás ofreciendo tú? ¿Cierto? Como independientemente de cuál sea el gremio, la industria, uno más o menos sabe. Ah, y una cosa que es súper chévere para la gente que no lo ha visto, hay un video de Simon Sinek que nosotros lo hicimos al comienzo de nuestra empresa y es What's your why? O cuál es el porqué de nuestra empresa. Y no es uno que hace, sino, porque sí, uno ofrece muchas cosas, hace muchas cosas,
pero es por qué lo estás haciendo. Y si tú entiendes eso, empiezas a definir dónde está tu target. Entonces, cuando uno ya sabe uno qué va a hacer, con quién quiere conversar y cuál es como su target en términos de cuáles son sus clientes o qué es lo que uno quiere resolver, tú empiezas ahí a definir en dónde están tus fortalezas y en dónde de golpe puedes fortalecer. Entonces, es difícil hacerlo desde un punto de vista totalmente como universal porque pues depende mucho de la empresa. Nosotros hacemos segmentaciones todo el tiempo dependiendo de como necesidades súper específicas, pero el sitio en donde yo creo que uno puede arrancar es si tú sabes que por qué lo estás haciendo y sabes que es único de lo que tú traes, uno empieza a definir en dónde hay apetito para eso. Entonces, te doy un ejemplo súper específico para nosotros. Nosotros hacemos investigación de mercados, hacemos consultoría de marketing, pero una cosa que para nosotros es absolutamente esencial es el tema del diseño. Entonces, nosotros diseñamos y visualizamos información y nosotros somos apasionados por los consumer insights, es entender cuál es la historia, pero lo hacemos desde un punto de vista que tiene como un ángulo bien particular, que es, nos gusta contar el cuento, entender la gente y diseñar la información de tal manera que sea supremamente impactante. Hay clientes que tienen mucho apetito y aprecian mucho eso. Hay clientes o hay clientes potenciales que no. Entonces tú sabes de golpe un poco en dónde botas el anzuelo y hay veces uno le tira el anzuelo a todo, pero hay veces no te escogen porque lo que tú ofreces No les llama la... simple, no es lo que ellos están buscando. Pero las relaciones que nosotros tenemos de años y años y años y clientes que continuamos como creciendo y organizando, es porque lo que nos hemos venido dando cuenta, que uno inicialmente en el pitch inicial se da cuenta si funciona o no funciona, si Ujú. lo que tú estás ofreciendo le suena o no le suena. Entonces uno no puede asumir que lo que uno trae a la mesa es lo que todo el mundo quiere, De acuerdo. independiente, porque hay momentos y hay clientes que quieren cosas súper específicas. Entonces, Ujú. ¿cómo lo segmentas tú para arrancar? Es un poquito de arte y ciencia, pero lo más importante, lo que yo diría es, uno tiene que tener súper claro cuál es su oferta especial, qué es lo que te diferencia a ti y además por qué lo están haciendo. Por eso es que te digo lo de Simon Sinek. Sí, Es, como dicho de otra manera, es qué problema le vas a solucionar tú a un cliente y por qué tu solución es diferente. claro, y una cosa que es súper clave cuando uno está haciendo los pitches es tenlo en 15 segundos. O sea, imagínate el elevator pitch. Tuviste la fortuna de que te encontraste con el ejecutivo al que le estás tratando de vender tu negocio y tienes 10 pisos. Y en esos 10 pisos que son, no sé, menos de un minuto o un minuto, o bueno, no sé, 2 minutos y medio, dependiendo de qué tan viejo sea el edificio, ¿cómo vas a venderle el pitch? Si Ujú. uno no lo tiene así de claro o no lo puedes hacer relativamente fácil y tú no sabes en qué te diferencias del resto de los 500.000 competidores que hay allá afuera, pues de golpe tienes menos chance de que la persona te pare bolas. Sí, chévere, chévere. Bueno, no sé si alguna otra cosa quieras decir ya antes de despedirnos. No, de nuevo agradecerte, qué delicia de charla. Viste que me estuve tomando aquí mi cafecito contigo. Eh, Muchas gracias por invitarme. Lo que estás haciendo me parece espectacular. Creo que va a ser muy útil para mucha gente. De hecho, para mí hubiera sido súper útil cuando arranqué. Entonces, no solamente te agradezco que me hubieras invitado, sino que me pongo a tu disposición para que lo que necesites más adelante y en lo que yo pueda ayudar o en lo que cualquier otra charla que quieras tener, tú me dices, eh, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, de verdad me encantó tenerte aquí. Gracias por compartir tus experiencias. Nos dejaste, pues a mí personalmente, una cantidad de enseñanzas y cosas que voy a empezar además a aplicar y una manera diferente de ver las cosas que me pareció genial. Te felicito por tu empresa, la verdad que cuando estuve investigando qué machera de empresa y nada, y muchas gracias de verdad. Gracias a todos los que nos han acompañado en este live y los que nos van a ver más tarde también. Como En les decía, video.
al principio de la charla, este ya es nuestro último live del año, pero retomaremos en enero. Y muchas gracias por habernos acompañado. Y a ti, Johanna, de verdad, mil gracias y feliz Navidad. Lo mismo, está divino tu arbolito además. Que estés bien. Chao a todos. Que estés bien.